Bueno, estamos en el mensaje número 29 de Eclesiastés, ya estamos finalizando. Y el título de este mensaje es Ser manso no es ser débil. Así, ser manso no es ser débil. Ahora, no habla de ser, no confundamos manso con menso. Digo, la palabra menso significa alguien bobo, alguien tonto, alguien pesado, es lo que significa la palabra menso. Y bueno, en la vida muchos se nos ha facilitado ser mensos, ¿no? En algún sentido. Todos la hemos regado, todos hemos hecho tonterías. De ahí deriva esa palabra menso. Y es bien fácil serlo, ¿sí o no? Simplemente déjese llevar por lo que siente, por lo que piensa. Pero el ser manso es más que una conducta que se desarrolla o se aprende. Es algo que viene del Espíritu Santo también. Entonces es lo que hoy estaremos hablando sobre este tema. Va a ser muy interesante. Y quiero retomar el contexto de lo que hablé la semana pasada, solamente los textos que voy a leer. De Eclesiastés capítulo 10, verso 1 al 3, dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eso habla precisamente de esto que le estoy diciendo, ¿no? Una pequeña locura, una pequeña tontería, una pequeña bobería. Eso mancha el carácter y el testimonio de una persona que es considerada sabia y honorable. Y luego verso 2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, es decir, no tiene equilibrio, carece de ese equilibrio para poder decidir y actuar correctamente. Y dice, y va diciendo a todos que es necio, es decir, él mismo se autoproclama, no tiene que testificar a alguien más a su favor, él mismo, o sea, una persona necia se autoproclama a sí misma. Y luego el verso 4, que es a partir de lo que vamos a estar viendo hoy, del verso 4 al verso 7, vea lo que escribe Salomón. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Repito esta frase, porque la mansedumbre, ¿qué? Hará cesar grandes ofensas. Verso 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Dice Salomón, verso 7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Esa es la necedad de lo que está describiendo aquí, de uno que preside, de uno que gobierna. Y mire, el contexto de esas palabras es muy importante. El rey Salomón aquí nos está llevando al difícil y complicado trabajo que se desarrollaba en las cortes antiguas, con aquellos gobernantes, aquellos reyes, aquellos soberanos que se caracterizaban por ser necios, caprichosos, explosivos. Y las historias que encontramos de los reyes en la Biblia nos hablan mucho de este perfil marcado en ellos, esa necedad. Y Salomón está haciendo un énfasis importante sobre la historia de aquellos reyes, considerando también a su padre David, a él mismo, la historia de aquellos reyes y la relación que tenían con sus súbditos. Obviamente eran posiciones desiguales, porque el gobernante tenía el poder, él tenía la fuerza, él tenía los recursos. Y las personas que eran escogidas para trabajar en esos espacios, es decir, como súbditos, como empleados del rey, debían contar con ciertas características que les permitieran sobrevivir en medio de las tensiones propias de servir al hombre más importante de la nación. Ahora, eso requería un carácter especial. Eso requería una gran preparación, un perfil definido. Y Salomón lo describe, debía ser un hombre con mansedumbre. Ahora, Salomón, como rey,
Él vivió desde muy niño en la corte, supo de los, ahora sí que de las rutinas, del ejercicio del poder, tanto por su padre David como por él mismo. Él supo sobre las presiones que se vivían dentro del reino y lo difícil que resultaba muchas veces la relación entre el rey y sus colaboradores. Él vio cómo muchos empleados y trabajadores o súbditos optaban por rebelarse o por renunciar a su puesto. Y que muchos de ellos terminaban encarcelados o terminaban castigados precisamente por su rebelión. El poder del monarca está fuera de toda duda. Es algo indiscutible. Como también lo está la posición de uno que es un empleado o un súbdito. Por eso Salomón escribe este verso, para aconsejar a quienes están bajo autoridad cómo ellos deben reaccionar ante los errores y la necedad o la explosividad de quienes los están presidiendo. Debemos aprender a responder correctamente ante el enojo y la necedad de quienes nos rodean, y en particular de quienes tienen autoridad sobre nosotros. Aquí está hablando sobre la posición que debemos tener como cristianos. Ahora, ¿cómo usted responde, por ejemplo, a la ira de alguien más? ¿Cómo usted responde ante el enojo de otra persona? ¿Cómo lo hace? ¿Con paz, con mansedumbre? ¿No se enoja, le sonríe, le dice, ay, me bendice tanto que te enojes conmigo, ¿verdad? No. ¿Cómo usted responde? ¿Cómo actúa? ¿Cómo tú actúas ante la molestia, por ejemplo, de tu jefe? O de tu patrón, o aún a los hijos, ¿cómo actúan ante la molestia de sus padres? O hablando a los padres, ¿cómo ustedes actúan ante la molestia de los hijos? ¿Cómo debe actuar una esposa ante la necedad del esposo? Aquí Salomón nos brinda un principio muy importante que nos enseña la manera correcta, el cómo debemos responder adecuadamente ante el enojo, ante la molestia, que puede ser causada por la injusticia o por el menosprecio o esa ira que a veces arremeten contra nosotros simplemente porque hay alguien que está por encima de nosotros, porque hay una autoridad que nos gobierna. Y en esta vida, Salomón nos dice, tenemos dos cosas por hacer. Una es o pelearnos o la otra es conciliar. Y aquí viene un punto muy importante, iglesia. El carácter de nosotros, ¿cómo debe ser? ¿De ser peleadores o ser conciliadores? ¿La mansedumbre a qué te va a llevar? A ser un conciliador. ¿Y el ser menso a qué nos va a llevar? Y entiéndase menso, no estoy diciéndolo de una manera con ese sentido negativo, sino en el sentido de las boberías que hacemos, las locuras, las tonterías con las que fácilmente arremetemos. Note lo siguiente, el ser manso te va a llevar a ser conciliador. Ahora, si alguien se enoja contra ti, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Miren, Salomón está describiendo aquí una imagen muy gráfica. Él está describiendo si el rey, si el soberano, si el gobernante se enoja contra ti. Salomón dice, lo más natural o la reacción, la primera reacción que tenemos es dejarlo. Darle la espalda y dejándolo hablar. Y nos retiramos, es lo que está diciendo. Pero Salomón nos ofrece una alternativa diferente para tomar mejores y sabias decisiones ante este gran dilema. Nos pide reconsiderar seriamente lo que vamos a hacer ante la ira de quien nos está ofendiendo. Mire, han sido varias ocasiones a través de mi vida que yo recuerdo escenas cuando salía a comer con alguien o salíamos a comer y algo que me hablaba, fíjense, yo notaba esta peculiaridad en muchas personas con las que convivía. Cuando llegamos a un restaurante o a un lugar a comer
y había algo que estaba fuera de lugar, por ejemplo, la mesa sucia o que no atendían rápido, algo que sucediera. Usted sabe que siempre que usted va a comer, algo sucede que no le va a parecer, que no le va a gustar. Y varias veces me tocó ver a las personas con las que yo iba, cómo ellos arremetían contra el mesero, cómo ellos les gritaban, o sea, me tocó ver cómo les gritaban y les exigían, límpiame esta mesa inmediatamente. Y estamos hablando de cristianos, o sea, de cristianos. Note lo siguiente, con qué facilidad perdemos nuestro testimonio ante los demás. Yo recuerdo, no hace mucho, hubo una situación en un lugar donde yo iba a hacer una aclaración y de repente me molestó la necedad de la persona que me estaba atendiendo. Y yo comencé se me empezó así como las ollas de presión, ¿no? Empecé a generar, y ya estaba a punto de explotar. Pero ¿sabe qué sucedió? El Espíritu Santo habla a mi corazón, me dice, ¿y qué si explotas en este momento contra ella? ¿Y si el próximo domingo alguien la invita a la iglesia y te ve predicando? Me redarguyó. Y eso me ayudó a contenerme. Eso me ayudó a ser manso. Entonces, muchas veces no consideramos nuestra posición como cristianos. Dice Salomón, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, o sea, no dejes tu lugar, te está diciendo, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, la frase hará cesar, que utiliza la versión Reina Valera, se traduce como calma o como remedio. Qué interesante es el significado de esta palabra, porque lo que está insinuando es que nosotros podemos brindar remedio, o podemos ser el remedio, nuestras actitudes pueden ser el remedio ante el enojo o ante la molestia de los que nos están ofendiendo. Y esta palabra hará cesar procede de un término hebreo que es marpé, que se traduce como curar o remediar. En otras versiones nos enseña que frente a la ira o frente al enojo de otros, lo mejor es actuar con mansedumbre. Y la palabra mansedumbre que utiliza la Reina Valera procede de la raíz yanash, así es la palabra hebrea. Y esta palabra también se traduce de la siguiente forma: ser pacificadores o conciliadores. Y Salomón nos quiere comunicar que ante el enojo o la ira de quien tiene más poder o más fuerza, debemos reaccionar con calma para no reñir con él, porque definitivamente no vamos a ganar nada y vamos a perder mucho. Y el texto que hoy estaremos viendo, precisamente este que acabo de leerle, dice en otras versiones se lee de la siguiente manera. En Palabra de Dios para Todos se lee así: no abandones tu trabajo solo porque tu jefe se enfada contigo. Si permaneces calmado, puedes corregir los más grandes errores. La Biblia de las Américas lo traduce así: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. ¿Qué significa ser manso? ¿De qué es lo que realmente estamos hablando cuando escuchamos la palabra mansedumbre? Si usted busca la palabra mansedumbre en el diccionario, hay diccionarios que lo van a llevar a una interpretación que no corresponde al de la Biblia. Hay un diccionario que consulté y busqué la palabra manso y decía la siguiente definición. Decía que manso es una persona deficiente en espíritu y valentía. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque esto no es la palabra griega usada aquí, no es lo que significa bíblicamente. Porque cuando hablamos de mansos o de mansedumbre, de lo que estamos hablando es de gentileza en el sentido de humildad ante el enojo, ante la molestia y ante el daño de otros. De eso está hablando la palabra mansedumbre. La mansedumbre se caracteriza por sumisión. Usted no puede ser manso si es orgulloso. Usted no puede ser manso si es
leonero. No puede ser manso si devuelve el golpe. No. La mansedumbre está vinculada con la sumisión. Si usted es manso, usted será sumiso y usted tendrá esa disposición de sumisión. Y la sumisión a Dios es mansedumbre. Entonces, se lo voy a ilustrar de esta forma. Es como lo siguiente. La mansedumbre se puede ilustrar de esta forma. Es como domar a un león. No matar al león. Es domar al león, no matarlo. El león puede ser tan fuerte como siempre lo ha sido y realmente será muy difícil el que podamos vencer a un león a la fuerza. Será muy difícil. El león no va a ceder a mi voluntad. Él no va a hacerlo. El mismo león es lo que debemos trabajar en él, es ponerlo bajo control, es domarlo, no encararlo, ¿verdad? No provocarlo. ¿Por qué motivo? Porque no vamos a ganar absolutamente nada. Y algunos se enfrentan los leones en sus vidas y se le ponen al tú por tú y los encaran. Y no es así, la mansedumbre no te lleva a eso. Y mire, ponga atención, la mansedumbre no es ser impotente, mansedumbre no es ser dejado, mansedumbre no es ser cobarde. ¿Sabe lo que es la mansedumbre? Es ser controlado y eso requiere mayor valor y mayor valentía ante la provocación. La mansedumbre es una actitud humilde que se expresa en la paciencia ante las ofensas o ante la ira de alguien más. Y reitero esto, ser manso no es ser débil, ser manso no es ser menso. Ser manso es tener fuerza para poder controlarnos. Eso es fuerza bajo control, como dice Proverbios 16:32. Vea lo que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Y uno que no es manso, como dice Proverbios 25:28, se asemeja a una ciudad derribada y sin muros. Usted demuestra ser manso cuando literalmente cede a su fuerza para devolver la agresión, para devolver el golpe. La mansedumbre, y escuche, esto es difícil, por eso le digo, es algo que viene del Espíritu Santo a nuestras vidas, porque la mansedumbre te hará renunciar a tus derechos, te hará renunciar a tus metas, te llevará a ceder tu voluntad y a no actuar de la manera como quisieras actuar frente a una ofensa. La mansedumbre te hará renunciar a tus propios sueños, a tus ambiciones, a tus planes, para que toda tu vida esté bajo el control de Dios. Eso es sumisión, eso es ser mansos delante de Dios. La medicina, por ejemplo. ¿Qué sucede o qué ha sucedido en muchas historias cuando se toma un medicamento y no se tiene pasado? La gente termina muriendo. Terminan muriendo por sobredosis de medicamentos. Ahora, la medicina bajo control, en la dosis correcta, es de gran beneficio y trae ¿qué? Sanidad. Eso es mansedumbre, escuche. ¿Qué significa mansedumbre? Brindar el remedio, sanar. Eso es mansedumbre. Pero ¿qué sucede con un medicamento fuera de control? En la dosis equivocada, resultará ser mortal. Otro ejemplo, el viento. El viento bajo control, ¿qué nos brinda? Nos brinda frescura en los tiempos de calor, nos brinda alivio en esos días calurosos, sobre todo aquí en nuestra ciudad. ¿Quién no disfruta esas ráfagas de viento en un día caluroso y húmedo? ¿Verdad? Trae descanso. Pero ¿qué sucede con esos vientos cuando están fuera de control? Fuera de control traerá vientos huracanados que van a devastar y van a destruir todo a su paso. ¿Se da cuenta? Fuera de control. Entonces,
La mansedumbre te lleva a tener control propio de tu carácter, de tus pensamientos, control propio de tus opiniones, de tus reacciones. La persona mansa ante la injusticia aprende a responder ecuánimemente. Esto significa que es una persona que ha sabido mantener la serenidad en sus reacciones frente a cualquier tipo de provocación. Describe a uno que mantiene los ánimos en equilibrio, escuche esto, ánimos en equilibrio, que no pierde el control ante el enojo de otra persona. Proverbios 12:16, en la versión Dios habla hoy, dice: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente, ¿qué hace el prudente? Léalo. El prudente pasa por alto, ¿qué? El insulto. ¿Y sabe cómo interpretamos nosotros esto? Pasar por alto el insulto, nosotros lo interpretamos, o nuestra carne lo interpreta como el dejar que hagan con nosotros lo que quieran. Nos sentimos denigrados. ¿Y por qué me voy a dejar? Me insultó, pues yo también lo insulto. Me ofendió, yo también lo ofendo. Botellita de Jerez, ¿verdad? Todo lo que diga será al revés. Y ahí estábamos peleándonos ahí. ¿Qué está diciendo Proverbios? El necio, escuche por favor, el necio muestra enseguida su enojo. Se desencaja. Es muy notable, es muy visible. Pero el prudente deja pasar el insulto. Deja pasar la ofensa. Eso es mansedumbre. No te tomas todo a pecho, no reaccionas inmediatamente ante una situación que está fuera de tu control o de tu alcance. Lo dejas pasar, no sucede nada. Hay gente que pierde el testimonio simple y sencillamente porque alguien no lo saludó de la iglesia, o que algunas veces se lo encuentran fuera de la iglesia y lo saludan a la distancia. Ay, no me saludó el hermano. Pues es que tiene miopía y no tenía los lentes. ¿Cómo te va a saludar el hermano? Ahí estaba yo diciéndole, hermano, y nunca me hizo caso. Somos fáciles para juzgar ese tipo de cosas. Pero aún y con todo esto, mire, el prudente pasa por alto el insulto. Cuando alguien te deja con la mano estirada, ¿quién no lo han dejado con la mano estirada? Así, groseramente. Conmigo lo han hecho un par de veces. Y yo me quedo con la mano así. Y yo le digo a la persona, ¿no me vas a saludar? Pero no me lo tomo a pecho. Ay, no me saludó. Me odian, les caigo gordo. No, o sea, la mansedumbre no te lleva a esa actitud de victimizarte y ay, miserable de mí, pobre. No es esa la actitud correcta. No, hay que aprender a tomar control propio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y Salomón está diciendo, lo voy a leer en otra versión, versículos 5 al 7, capítulo 10. He visto otro mal bajo el sol. Los reyes, estoy leyéndolo en otra versión, los reyes y gobernantes cometen un grave error cuando le otorgan gran autoridad a gente necia y asignan cargos inferiores a personas con capacidad comprobada. Hasta he visto, dice, sirvientes cabalgar como príncipes y príncipes andar a pie como si fueran sirvientes. Ese tipo de actitudes que está aquí mostrando Salomón, ¿qué generan en nosotros? Indignación. Es como cuando una persona, hablando de una empresa, o puede ser tu caso, que tú eres más capaz y más capacitado y más inteligente que otra persona, y esa otra persona que sabe menos que tú, y que a lo mejor no terminó ni siquiera la primaria, pero está en un puesto más alto. ¿Qué es lo que se genera en nosotros? Indignación, un sentido de injusticia, y es lo que está demostrando aquí. Y aquí claramente vemos cómo Salomón está describiendo esta imagen. Sí, dice, hay gobernantes necios, hay personas que asumen puestos de autoridad, que cometen graves errores. Ponen a gente necia a gobernar o a trabajar cuando hay otros que son más capaces que los están relegando. Y aquí Salomón está hablando de la insensatez que podemos encontrar en quien nos puede presidir o con las personas con las que estamos conviviendo, haciendo saber
que no debemos esperar que quienes nos gobiernan, escuchen esto, hablando de presidentes, de gobernadores, porque siempre nos quejamos de los gobernantes, ¿verdad? Siempre, siempre. A través de todos los años, siempre está esa inclinación. No debemos esperar que quienes nos gobiernan sean mejores o no sean corruptos, o sea, no podemos esperar eso, o que no hagan las cosas bien, no. Salomón está diciendo, aun cuando un líder, un gobernante sea deficiente y que actúe con injusticia y con necedad, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Dice Salomón, que nosotros actuemos con mansedumbre, con mansedumbre. Mire, un ejemplo de esta necedad es el emperador Calígula, así se llamó. Él fue un emperador romano. Y por despecho, simplemente por despecho a los senadores romanos, este emperador nombró cónsul y sacerdote a su caballo. Eso es en serio, es verídico. Y el caballo se llamaba Suetonio. Y esto lo hizo simplemente para ridiculizar y demostrar a su senado que su papel y su desempeño y su dignidad le importaban poco y que su caballo podía desempeñar mejor las funciones que ellos hacían. Imagínense. Estos son los desplantes y los grandes errores que describe Salomón cuando otorgan autoridad a gente necia, a gente desleal. Eso es, dice, los grandes errores de un líder. Cuando se le asignan cargos inferiores a personas con grandes capacidades. Y esto sucede en el mundo, esto sucede en las escuelas, sucede en el trabajo, donde quiera que vayamos. Estaremos viendo esta clase de injusticia. Esto, dice Salomón, es una afrenta. Esto es un insulto que ofenderá gravemente a una persona porque se está atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad. Por eso Salomón describe, por eso he visto sirvientes cabalgando como príncipes y he visto a príncipes andando a pie como sirvientes, lo cual ese gobernante lo que está haciendo es provocar la ira de sus súbditos, de sus empleados. Es lo que está generando. Y ante el enojo de alguien más, dice Salomón, la mansedumbre nos tiene que llevar a ceder, no a renunciar, no a huir, no a querer ganar el argumento. La mansedumbre no te va a llevar a estar defendiendo tu reputación. Pon atención, por favor. La mansedumbre no buscar argumentos para defender tu reputación ante alguien que está hablando mal de ti. No lo va a hacer. Eso es desperdiciar el tiempo. Eso es entrar a una guerra que no tendrá final. La mansedumbre no te va a llevar a eso. Y entendamos, mansedumbre no es cobardía. Todo lo contrario. Es valentía, una valentía tremenda que pocos tienen. Y que realmente pocos muestran en este mundo, en esta vida. Y aquí no está hablando Salomón de mantener una actitud de conformidad, no, porque la mansedumbre demanda una energía y un esfuerzo tremendo. Tremendo. ¿Qué es más fácil, devolver el golpe o abstenerte de devolverlo? ¿Para qué se requiere más autocontrol? En el momento de la ira, del enojo, de los sentimientos agitados, uno simplemente estira la mano, ¿no? O suelta las palabras sin pensarlo. Eso lo hace cualquiera. Pero la mansedumbre te lleva a tener control, a mantenerte en silencio cuando quieres hablar, a mantenerte callado cuando quisieras defenderte. Y para eso se requiere esa valentía. Eso es lo que está aquí haciendo alusión Salomón. Entonces, mansedumbre no es que tú carezcas de convicciones. No es ambivalencia. La mansedumbre siempre utiliza sus recursos de una manera apropiada, según sea la situación. Esto, a diferencia de la ira o el enojo sin control, que finalmente termina siendo algo destructivo.
Por eso la Biblia nos dice, enójense. Sí es permitido esos arranques ante la injusticia, pero no pequen, ¿verdad? No pequen. Se permite, sí, en este mundo hay muchas situaciones que nos provocan enojo, pero no vayan a pecar. O sea, que ese enojo no vaya a ser encaminado a que ustedes pierdan el control y que al rato lastimen, que al rato dañen, que al rato denigren a otros. Jesús, por ejemplo, un claro ejemplo de mansedumbre. ¿Cómo él reaccionaba ante las críticas? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo él reaccionaba cuando se le calumniaba o cuando se le trataba injustamente? Yo no veo en los evangelios a Jesús diciendo, no es cierto, no es cierto. Eso dicen que a mí no es cierto. Y pregúntenle a mi Padre que está en los cielos. No, él no reaccionó de esa forma. Él respondía adecuada y firmemente cuando el honor de Dios era profanado o cuando su verdad estaba siendo corrompida o ignorada. Cuando llegó su tiempo de sufrimiento, lo cual todos sabemos fue algo injusto, hubo falsos testimonios, se levantaron en contra de él, fraguaron un plan precisamente para derrocarlo, para destruirlo, para crucificarlo. Cuando llegó ese tiempo de sufrimiento, ¿saben qué fue lo que hizo Jesús? Él simplemente se sometió a la voluntad de su Padre y soportó el abuso. Eso fue lo que él hizo. Él soportó el enojo y las intenciones asesinas de los líderes religiosos de su época. Vemos cómo él demostró mansedumbre hasta el final y lo dice Primera de Pedro 2:23. Pedro dice que cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía mansedumbre, no respondía con maldición. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. No es como nosotros, él no fue como nosotros. Pues también te la voy a hacer y vas a ver, te va a ir peor. Que venga juicio de Dios sobre tu vida y que en este momento oro a Dios para que la tierra se abra y te traje. No, Jesús no hacía esas cosas. Cuando él padecía no andaba amenazando, sino encomendaba. ¿Qué hacía? Ponga atención a esto. Encomendaba la causa. Causa injusta, escuche esto. Causa injusta. Causa que implicaba el que lo estuvieran calumniando para asesinarlo. Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Mansedumbre. Y Salomón nos está diciendo, y esta frase téngala presente: la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. ¿Ya se lo aprendió? La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Y aquí hay un gran mal que Salomón observaba. ¿Sabe cuál era? La facilidad con que somos disputadores. La facilidad con la que podemos reñir por cualquier cosa. La naturaleza carnal tiene esa inclinación de reñir, de pelear, de no dejarse del abuso de otros, de responder el golpe, de responder ante la mentira o el engaño con otra mentira y con otro engaño. Mire, por naturaleza, o sea, por nuestra naturaleza pecaminosa, y esto a raíz del pecado, en todos nosotros había esa facilidad de disputar ante lo primero que no nos parecía. Todos en algún momento manifestamos esta carnalidad. Y Salomón veía este gran mal, la facilidad con la que podemos actuar en contra de otras personas, simplemente porque no nos parece. O más allá, la facilidad con la que podemos actuar en contra de una autoridad. Y esto lo vemos ahorita en esos tiempos aún más marcado. Por ejemplo, en las escuelas, hablando primaria, secundaria, ¿qué respeto tienen a la autoridad de un maestro hoy? Ya no existe eso. Ya no existen esas cosas. Hoy los alumnos, los jóvenes, los adolescentes, si no respetan a sus padres, ¿usted cree que van a andar respetando a un maestro? No. Ahí está esa facilidad de actuar en contra de una autoridad. Y nos oponemos a todo
aquello que implica, por ejemplo, una corrección, que implique una disciplina, a todo aquello que implique un gobierno, por ejemplo, que establece nuevas cosas, nuevos impuestos, ya sabe. Y no estoy diciendo que todo está bien, no estoy hablando de eso. Pero al punto que yo voy es que aún ante la injusticia y el abuso, nosotros ¿cómo debemos responder? Con mansedumbre. Es lo que se espera de nosotros. Los súbditos, quienes eran colocados en puestos de mando, decía Salomón, pues no deben irritar a sus gobernantes o a quienes les presiden, aun cuando por algún motivo, dice Salomón, el rey o el príncipe se irrite contra ellos. Deben mantenerse equilibrados en cuanto a sus emociones y a sus reacciones. Y aquí dice, y no deben abandonarlos, no deben darles la espalda, sino actuar con esa humildad, con esa sumisión y esa mansedumbre. Ahora, si en tu caso tú estás pasando por una situación de injusticia, una situación en la que te sientes con el derecho de querer, ¿qué fue lo que dice Pedro? Bueno, si tu caso es este, encomienda tu causa, ¿ante quién? Ante el juzgando justamente. Esa es la respuesta de nosotros ante una situación de injusticia. O sea, yo no soy el que va a buscar la venganza. Yo no soy el que va a buscar devolver el golpe, o devolver la ofensa, o devolver la calumnia con otras dos. No es la manera cristiana de responder ante las injusticias de la vida. Ahora, con mucha paciencia se aplaca el príncipe, dice Proverbios 25:15. Con mucha paciencia se aplaca el príncipe, pues la lengua suave hasta los huesos quebranta, dice este texto. Repito, y ahí lo tiene en la pantalla. Con mucha paciencia, ¿qué logramos? Aplacar al príncipe. Y es de lo que está hablándonos en Eclesiastés. Se requiere paciencia. Ahora, ¿sabe qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar las injusticias. La paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento. Eso es paciencia. Donde usted sobrelleva esas situaciones día a día. Y aquí Proverbios claramente está diciendo, con mucha paciencia, es decir, perseverando en mantener el control y su testimonio como cristiano, usted aplacará al más tirano de los príncipes. Pues la lengua suave, es decir, la lengua prudente, hasta los huesos quebranta. Por eso en la Biblia ser manso no significa ser débil. El manso tiene una gran fuerza en su corazón, en su espíritu. Y mire, tal es la fuerza del hombre con mansedumbre que le permite poner su voluntad, sus deseos y sus reacciones bajo el control de Dios, con total confianza de que todo obrará para bien. Ahí está. En pocas palabras, uno que es manso no se deja llevar por sus emociones. No se deja llevar por lo que está escuchando de otros lados. No reacciona sin control ante una situación. No es la manera correcta. La mansedumbre nos lleva a aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Obviamente, Dios no va a permitir solamente lo bueno o lo que es justo, lo que es honorable. Dios también va a permitir. Dios va a permitir también aquello que puede manchar tu reputación, que puede denigrarte como persona. Son situaciones que Dios va a permitir. ¿Para qué? Para nuestro bien. Y la mansedumbre te va a llevar a dar gracias a Dios por todas las cosas. Y estar bajo el control total de la voluntad de Dios. Escuche, el manso no lucha contra la voluntad de Dios. El menso sí lo hace. Ese sí se opone a la voluntad de Dios. Ese sí la resiste. Ese sí la cuestiona. El manso no. El manso es el que vive con la expectativa de que siempre aprenderá algo. Gracias a cada una de las experiencias que Dios permite en su vida. ¿Cuántos creen esto? Amén.
no se vieron así como que muy animados. Yo esperaba un amén así, amén. No sé, hubieran visto sus caras. Pues sí, amén. O sea, hace que tengo que seguir lidiando con esta situación. Amén. Ya me hicieron dudar. Ya. Creo que este mensaje era para otra iglesia, no era para esta. Pero mire, el hombre manso no lucha por ganar argumentos. Entendamos esto. No va a luchar. Eso es perder el tiempo. Y aún hablando sobre nuestra fe, nuestra doctrina, usted no va a ganar una batalla queriéndole ganar con sus argumentos a una persona, por ejemplo, a un católico o a un testigo de Jehová. No, es perder el tiempo. El evangelio no se trata de luchar por ganar argumentos. Se trata simplemente de presentar la verdad de Dios. Y es el Espíritu Santo quien redarguye los corazones y quien convence de pecado y quien corrige el error en los corazones de las personas. Y por eso el manso es una persona que confía en la voluntad perfecta de Dios. Ahora, el hombre manso no se revela, escuche esto, es lo que está diciendo Salomón. El hombre manso no se revela para que se respeten sus derechos. ¿Sí? Esta actitud, o sea, la mansedumbre como actitud, protege nuestro corazón de la amargura, protege nuestro corazón del resentimiento, protege nuestra vida de la venganza, del deseo de vengarnos. A eso nos lleva la mansedumbre. A.W. Tozer, él escribió una ocasión sobre este punto lo siguiente, se lo voy a leer de manera textual. Él dijo lo siguiente: el manso no es un ratoncillo humano afligido con el sentir de su propia inferioridad. Al contrario, es posible que en su vida moral el hombre sea tan valiente como un león y tan fuerte como un Sansón, pero dejó de ser engañado en cuanto a sí mismo. Ha aceptado la estimación de Dios en cuanto a su propia vida. El hombre manso sabe que es tan débil y frágil como lo ha declarado Dios. A la vez, como una paradoja o contrasentido, él sabe que en los ojos de Dios tiene más importancia que los mismos ángeles. En cuanto a sí mismo, él sabe que no es nada, pero para Dios, él sabe que es el todo. Ese es su lema, hablando sobre la mansedumbre. Un ejemplo de mansedumbre fue David. Vamos a leer esta historia. Acompáñenme con sus Biblias. Algunos versos se van a mostrar en la pantalla. Primera de Samuel 24, versículo 1. Versículo 1. Un ejemplo de esta mansedumbre fue David, el padre de Salomón. Dice la Biblia que cuando Saúl, versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, le dijeron: David está en el desierto de Engadi. Verso 2, tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David. Esto habla de un hombre implacable, de un rey explosivo. Recuerden la historia, él estaba persiguiendo a David porque quería asesinarlo, porque veía en David una amenaza contra su propio reino. Y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Versículo 3. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres, y los hombres de David le dijeron, escuche el consejo de los cercanos a David. ¿Qué le dijeron? Este es el gran día que Dios te anunció. En otras palabras, este es el día que Dios ha preparado para tu bendición. Hoy puedes vengarte de tu enemigo. Hoy tienes la oportunidad de darle fin a ese Saúl que ha representado un problema sobre tu vida, o una piedra en el zapato a través de los años. Es lo que le estaban aconsejando. Aquí está, Dios te lo ha puesto de pechito, David. No hay más confirmación. Dios nos dijo, ¿verdad? Dios nos dijo que ahorita ya échate al Saúl.
Y ese era el ánimo de esos consejeros, esos amigos, esos cercanos a David. Y fíjese, dice el versículo 4, los hombres de David le dijeron, mira, ese es el día que Jehová te anunció. ¿Y saben qué hacen los amigos de David? O los amigos de David le recuerdan una promesa que Dios había dicho, pero que no aplicaba a ese tiempo. Y le citan, Dios dijo, yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te plazca, como te parezca. Estaban sacando de contexto algunas cosas ahí, pero lo aplicaron a la situación, como muchas veces nosotros aplicamos a nuestra conveniencia la palabra de Dios. Y David se levantó, vea, y claramente él simplemente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, él se afligió por haber hecho esto. Obviamente al estar así, la descripción que está dando es que Saúl estaba haciendo sus necesidades y pues puso su manto cerca de él, ¿verdad? Y ahí es donde David aprovechó para cortar solamente un pedazo de la orilla de esa prenda. Y David le dijo a sus hombres, vea lo que les dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cómo se llama eso? Mansedumbre. Dios me guarde de actuar mal contra Saúl. Y luego el ungido de Jehová, había respeto todavía, a pesar de lo que David estaba haciendo contra él, lo respetaba. El ungido de Jehová. Y dice David, no extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7 dice, con estas palabras, ¿qué hizo David? Reprimió, dice. Reprimió David a sus hombres, dice esta versión. ¿Cómo se llama eso? Mansedumbre. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Verso 8. Y también David se levantó después y saliendo de la cueva le gritó a Saúl, mi señor, el rey. ¿Notan esa humildad? O sea, siendo un enemigo, él lo respetaba. Le hablaba de mi señor, le hablaba de rey. Dice, cuando Saúl miró hacia atrás, ¿qué hizo David? Se postró rostro en tierra. Habla humildad, sumisión, que está ligado con la mansedumbre. Hizo una reverencia y dijo a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Le dice David a Saúl, ¿por qué estás escuchando a esos malos consejeros a tu lado diciendo que yo te quiero matar o que yo te estoy buscando para hacerte un mal? ¿Por qué los escuchas? Y el verso 10 dice, hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Los cercanos a mí dicen, me dijeron que te matara. ¿Pero qué dice David? Pero te perdoné. Te perdoné, pues me dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Eso es mansedumbre. Si David no hubiera tenido mansedumbre, hubiera seguido ese mal consejo. Y en ese momento, realmente él tenía motivos para matar a Saúl si lo hubiera querido. Pero no lo hizo, porque fue conciliador primeramente. Fue conciliador. Y aún con el mal consejo de los cercanos a él mantuvo equilibrio en sus emociones. No se dejó llevar con facilidad. Vemos a David escondido en esa cueva, esperando para poder acercarse a Saúl, pero en lugar de atacar a Saúl, cuando tuvo oportunidad, mostró mansedumbre. Algunas veces, ante las injusticias, llamémoslo aquí del rey, y aquí rey o gobernante puede ser a veces el esposo, la esposa, puede ser el jefe, el gerente, puede ser hasta un gobernante o una persona. Algunas veces simplemente estamos esperando la oportunidad para emboscar a esa persona y desearle un mal y hacerle un daño.
Aquí claramente estamos viendo cómo David tuvo una oportunidad y lo tenía de una manera vulnerable. Pero ¿qué hizo David? Mostró mansedumbre. Algunas veces nos complace esto, y hablo de manera carnal. Esperamos la oportunidad para poder emboscar a quienes nos hacen daño. Estamos esperando una oportunidad para hacerle daño a las personas que nos han herido o que nos han lastimado. Pero aquí vemos claramente a David como un ejemplo de mansedumbre. Él no buscó vengarse. Él tenía oportunidades. Las tuvo. Pero él jamás tomó esa lanza para devolvérsela a Saúl. Jamás respondió de esa manera. Mostró mansedumbre. Tuvo control. David lo perdonó. David respetó la posición de Saúl. Y estamos hablando de un David que estaba huyendo, que estaba escapando de la ira del rey. Y aunque Saúl quería matarlo, David tuvo mansedumbre. Y aquí vemos un claro ejemplo de mansedumbre. Pudiendo hacer daño, David, ¿qué? No lo hizo. Escuchen esto, por favor. No lo hizo. Pudiendo hacer daño, no lo hizo. No extendió su mano contra el rey. Y algunas veces la amargura, el resentimiento, el odio, los celos, es lo que están esperando, esa oportunidad para poder extender nuestra mano contra alguien y lastimarlo y dañarlo. Eso no es de cristianos, iglesia. Eso no es de un hombre que ha sido regenerado, de un hombre o una mujer que ha recibido misericordia de Dios. Así no debemos comportarnos los cristianos. ¿Qué dice? Jesús claramente lo dijo. Bueno, si te hieren en la mejilla derecha, ¿cuál es la respuesta? Pues ten la humildad, la sumisión, la mansedumbre de poner la otra también. Esa es la actitud correcta de los cristianos. Aquí no se trata de me hicieron, ve lo que me hicieron, me trataron injustamente, yo también me voy a desquitar y me voy a vengar. Y que la ira de Jehová caiga sobre este incircunciso, ¿verdad? No, eso no es ni siquiera el lenguaje de los cristianos. Y aquí estamos viendo un gran ejemplo de ser mansos y humildes, incluso cuando otros no nos traten bien. Incluso cuando otros estén buscando solamente una deficiencia en nosotros para ponernos una trampa, para ponernos una emboscada. David tuvo una actitud de humildad hacia Dios y hacia sus enemigos, una actitud de amabilidad hacia Saúl. Y David reconocía que Dios está en control y que podemos confiar en Dios para todas las cosas. ¿Qué hizo David? Él encomendó su causa al que juzga rectamente, simplemente. Por eso su corazón no se amargó, no se resintió. Por eso él no tenía deseos de vengarse ni de asesinar a Saúl. Y la mansedumbre es el resultado consciente de una persona que confía en Dios, que se apoya en Dios, en lugar de seguir los caminos propios, en lugar de seguir los sentimientos propios o las emociones propias. La mansedumbre surge de la fortaleza, no de la debilidad. Y la mansedumbre, para terminar, se manifiesta en cómo también nos relacionamos con otros. Se revela en nuestras palabras, en nuestras actitudes y nuestras acciones. Repito esto, la mansedumbre se va a mostrar o se va a revelar en tus palabras, tus actitudes y tus acciones. ¿De qué manera se manifiesta la mansedumbre? Número 1, en ser pacificadores. Eso es, ser pacificadores. Quien es manso será pacificador. Mateo 5:39, Jesús dijo, yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta expresión, no resistas al que es malo, no te está diciendo, sino dale también tú, ¿verdad? No te aguantes, no está diciendo eso. Esta expresión, no resistas al que es malo, significa no procures hacer venganza por los males sufridos. Y aquí Jesús se refiere a una hostilidad activa y no a una resistencia pasiva.
El cristiano no debe responder a la violencia con violencia. El cristiano no es uno que responde a la crítica con crítica, o a la mentira con mentira, o a la calumnia con calumnia. El cristiano es uno que vence con el bien, que vence, ¿de qué manera? El mal con el bien. Esa es la actitud del cristiano, Romanos 12:21. Porque cuando hacemos esto, dice Romanos 12:21, amontonamos ascuas de fuego sobre la cabeza del que nos está perjudicando. Es decir, que el juicio de Dios se incrementa sobre esa persona ofensora. Proverbios 25:21 al 22 dice, sobre este punto, sobre ser pacificadores, dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber agua, pues haciendo esto, harás que arda la cara de vergüenza y Jehová te recompensará. Mansedumbre está hablando aquí. La siguiente característica de la mansedumbre es que nos lleva a ser perdonadores. No acumuladores de ofensas o rencores, nos lleva a ser perdonadores. Mateo 18:21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Yo no sé qué respuesta esperaba Pedro de Jesús. No, Pedro, pues no tienes que esperarte a la primera que te hagan, tú dale. No sé qué esperaba Pedro como respuesta, pero la pregunta de Pedro es nuestra pregunta en esta tarde. ¿Cuántas veces debo perdonar a quien peque contra mí? Y Pedro le dice, hasta 7, Señor, hasta 7. Que era la cantidad máxima según la tradición judía. O sea, Pedro se estaba viendo muy generoso al decir 7. Pero Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, hasta 490 veces. ¿Cuántas veces has perdonado a tu esposo? Bueno, si ya llegaste a los 490, el principio es síguele. Hasta que dejes de pensar que te ofendió. 70 veces 7 es igual a 490 veces. Mire, al parecer aquí Pedro pensaba que 7 era un número lo suficientemente alto para hacer hincapié en la insensatez de perdonar tantas veces, y Pedro se sintió generoso, se mostró muy amoroso, y él de alguna manera se vio bueno. ¿Por qué? Porque él otorgó el perdón, él estaba en la disposición de otorgar el perdón 7 hasta 7 veces, dice. En respuesta, Jesús le dice a Pedro que en el momento en que escuchen, iglesia, en el momento en que tú comienzas a contar las veces que has perdonado a tu ofensor, significa que realmente no has perdonado, porque estás contabilizando, porque lo estás teniendo presente todas esas veces que ya te ofendió. Es algo que no se ha borrado de tu corazón, porque lo estás marcando, lo estás señalando, lo estás puntualizando. Es lo que está hablando aquí. En el momento en que tú contabilizas las veces que has perdonado a tu ofensor, le estás poniendo límites al amor de Dios. Le estás poniendo límites al perdón. Y el perdón no es un asunto de matemáticas, ni de reglas o de leyes. Aquí a lo que Jesús se está refiriendo es a un asunto de actitud. No de cuántas veces debo perdonar, sino cuál es tu disposición y tu actitud ante quien está ofendiéndote, ante quien está actuando contra ti con ira, con enojo, como ese rey que señala Salomón. El que alberga la idea de que en algún momento futuro ya no debemos perdonar a nadie. Estamos lejos de conocer lo que es el verdadero perdón. Si el espíritu del perdón mueve el corazón, una persona estará tan dispuesta a perdonar a esa persona que nos ha ofendido o a ese rey que se ha impuesto, tanto 1, 2, 8 veces, o sean 490 veces, o sean 491 veces, siempre habrá esa disposición. El verdadero perdón no es limitado por los números, no es el acto el que vale, sino es el espíritu que lo está motivando.
Y nada puede justificar un espíritu no perdonador. Y la mansedumbre nos lleva a esto. Número 3, la mansedumbre nos lleva a ser restauradores. Versículo Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? Mansedumbre. Ahora esta expresión, si alguno fue sorprendido en algún pecado, aquí ya está implícitamente hablando de uno que mostró arrepentimiento, de uno que corrigió su conducta, no de uno que es contumaz, que es necio y que sigue haciendo lo indebido, no. Habla de uno que ha mostrado arrepentimiento de su pecado o de su caída. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, los que son espirituales, es decir, los que son maduros, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En pocas palabras, no es de que, ¿cómo fue posible que hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió? No es esa la actitud. Está diciendo, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A eso nos lleva la mansedumbre y dice, restáurale. La palabra restaurarle en el griego es catartizo, que significa reparar, adecuar, restaurar, poner en forma. Los que son fieles, dice, no deben sentirse, o los que son maduros, no deben sentirse envanecidos frente al hermano caído, ante los ataques del pecado, de la tentación. Aquí está diciendo, los que son maduros espiritualmente no deben desanimar a esa persona o ese hermano, ni tampoco inducirlo mediante críticas o censuras para que deje de hacer lo malo. No es la actitud correcta. La actitud correcta es considerándote a ti mismo. Porque el hermano caído necesita de una mano movida por la simpatía, por la misericordia, que lo ayude a salir del pozo de pecado en que ha caído. Y esto nos lleva también a esa actitud no solo de mansedumbre, sino de misericordia. Este es el deber, este es el privilegio de los que son conducidos por el Espíritu Santo. Y número 4, una persona con mansedumbre será amable. Mire, Tito 3:2 dice, dice, que a nadie, ¿qué? Difamen. ¿Qué es difamar? Hacer quedar mal a otro a través de mentiras, o también a través de una verdad puesta o sembrada con mala intención. Eso es difamar. Que a nadie difamen. Luego dice que no sean pendencieros, es decir, que riñan con facilidad, peleoneros, provocadores, sino sean amables, mostrando toda ¿qué? Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? Ceder. Eso es ceder para con todos los hombres. Aquí la palabra clave es amable. Mire, el contexto de estas palabras de Tito son las siguientes. Creta, que es la ciudad desde donde a quien se dirigió estas palabras, Creta estaba situada en un lugar de mucha afluencia de viajeros y de intenso comercio en el Mediterráneo, y con frecuencia, debido a tanta gente que entraba de fuera, de otros lugares, con frecuencia era el escenario de ásperas e incomprensibles luchas y riñas entre comerciantes y gentes que venían de otros países u otras ciudades. Y a pesar de esto, el apóstol Pablo insiste y les dice en que mantengan como cristianos la norma de conducta más elevada posible ante esas situaciones. Aquí estas palabras están siendo escritas entre uno de los ambientes más difíciles del mundo antiguo. Y aquí está haciendo el llamado a la mansedumbre. Por eso, cuando las circunstancias son más oscuras, el testimonio del cristiano brilla con más fulgor por su trato hacia los demás con esta mansedumbre. Es lo que Salomón está diciendo. Y entendamos lo siguiente y finalizo.
Todos nos equivocamos, ¿cierto? Todos. Nuestros padres se pueden equivocar. No se diga nuestros líderes, no se diga nuestros gobernantes. Toda persona que asume una posición de autoridad puede cometer y va a cometer errores. Y Salomón está diciendo que esta es una realidad, o esa es la realidad de esos males que nos pueden hacer perder nuestro testimonio como cristianos. Y que aprendamos a ser mansos. Que aprendamos a ser mansos ante todas esas injusticias. ¿Para qué? Para agradar a Dios y honrar y glorificar a Dios en todas las cosas. ¿A cuánto les falta mansedumbre? Pero Dios nos ayuda. O sea, no es algo que vamos a desarrollar por nosotros mismos. No es algo que te vas a mirar al espejo y hoy soy manso, hoy soy manso, hoy soy manso, hoy soy manso. No, es algo en lo cual tú tienes que doblar tus rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame a formar un carácter como el de Cristo. Póngase de pie. Y vamos a orar a Dios y vamos a decirle, aunque hemos sido mensos muchas veces, Señor, hoy ayúdanos a ser mansos, te lo suplicamos, te lo pedimos. Padre, gracias en esta mañana, tarde, gracias por tu palabra, tu palabra que siempre nos marca una dirección, tu palabra que marca una orientación a nuestras vidas, nuestros corazones. Y hoy queremos pedirte, suplicarte, Señor, que nos ayudes a mostrar esa mansedumbre. Sabemos que eso es algo que viene del Espíritu Santo. Es un don de Dios a nuestras vidas. Es un fruto del Espíritu para todos aquellos que han nacido de Dios.